Para que entendamos cómo funciona por dentro Arabia Saudí, desde su fundación en 1932, el Estado saudí ha sido una monarquía absoluta en la que el rey representa la máxima autoridad política y religiosa. Y al final la llegada de Mohammed bin Salman al trono supondría un giro radical por dos razones. Primero, será el primer rey que no es hijo del padre fundador, de ese Abdulaziz bin Saud, y segundo, porque acabaría con una tradición de líderes octogenarios y más conservadores. Saudi Vision 2030. Pretenden diversificar su economía y alejarse de la dependencia que tiene Arabia Saudí del petróleo. Pensemos que la fundación del país sería imposible de entender sin la alianza que se había establecido en el siglo XVIII entre Mohammed bin Saud, que es el fundador de la dinastía saudí, y Mohammed bin Abd al-Wahhab, que es el impulsor del wahabismo, que de hecho es la ideología oficial religiosa del Estado saudí. Él quiere ser reconocido como uno de los grandes reyes de la historia de Arabia Saudí. El tercer objetivo de su estrategia internacional, que es diversificar alianzas y estrechar vínculos con China, Rusia, India, incluso la Unión Europea. Desde luego, el impacto internacional que tuvo ese asesinato de Khashoggi explica en cierta medida esa posterior actitud más moderada de bin Salman. La época de esas grandes purgas pues ya ha pasado, y en este contexto mucho más fácil hacer la vista gorda y aceptar la realidad, que es que bin Salman es dueño y señor de Arabia Saudí. Es enero de 2015 en Riad. Abdalá, rey de Arabia Saudí, está muriéndose en el hospital. Todos los focos apuntan a su hermano Salmán, de 79 años. Él será quien herede la corona del reino. Entretanto, un joven de 29 años sonríe entre bambalinas. Sabe que no estaba destinado al trono, pero no le importa. Una mezcla de ambición despiadada y habilidad política le llevará a ocupar el lugar que no le correspondía. Y como príncipe heredero intentará convertir a Arabia Saudí en la potencia que nadie logró imaginar. Hoy, en No es el fin del mundo, nos vamos a adentrar en la mente de Mohammed bin Salman. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Y para analizar esta figura, creo que bastante desconocida, pero muy interesante y sobre todo muy poderosa, que es también lo que nos importa aquí, tenemos con nosotros a Franco de Ledone. ¿Qué tal, Franco? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Encantado de escucharte de nuevo, porque con este episodio también hemos tenido una pequeña maldición, igual que con el de los nazis. Bueno, yo ya les dije, me encanta saber que buscan excusas técnicas para volverme a ver. Uy, Franco, se nos ha roto otra vez la grabación. Tenemos que volver a grabar y volver a charlar. Pero bueno, sí, estamos aquí en el segundo round de Mohammed bin Salman. Pero bueno. Vamos, que lo logramos. Y David Gómez, ¿qué tal, David? Muy bien, muy contento de estar de nuevo con Franco ahí a distancia. Lo veo más que a mi familia casi en estos últimos días. Pero bueno, con muchas ganas de hablar de un personaje, como bien comentabas, desconocido para mucha gente y que creo que tiene bastante trasfondo y que puede ser muy interesante para comprender no solo a él como figura, sino a Arabia Saudí en general. Sí. Ahora os voy a hacer una preguntilla sobre el personaje que nos va a acompañar hoy, pero antes, una cuestión importante, es que el otro día me desperté, abrí el móvil y vi que los mercados habían caído en picado tras un tuit de Trump sobre aranceles. Sí, es uno de esos días en los que todo se tambalea y te preguntas si deberías haber invertido en latas de atún y mantas térmicas, pero lo peor no fue eso. Lo peor vino cuando abrí la factura del móvil y, sorpresa, un cargo extraño, una subida inesperada y mi presupuesto mensual parecía el Nasdaq en plena crisis. Ahí fue cuando dije, basta, porque bastante incertidumbre hay en el mundo como para tenerla también en tu compañía de teléfono. Es la razón por la que en este programa confiamos en O2, la compañía con la mayor red de fibra y 5G Plus para el móvil. Y al contrario que con la política internacional, no nos encontramos ninguna sorpresa desagradable en la factura cada mes porque tienen precio fijo. Además, no hay compromiso de permanencia y cuando mejoran sus tarifas, los primeros en beneficiarse son sus clientes sin que tengan que pedirlo. Así que, si queréis hacer una inversión tan buena como la nuestra, elegid O2, la compañía que cuida cada detalle para que todo funcione a la perfección. Y más ahora que puedes disfrutar de todo el contenido de Movistar Plus y Netflix incluido en su nueva tarifa. Descúbrelo en o2online.es o llama al 1551. Esto es No es el fin del mundo. Decíamos que nos toca también presentar al personaje que nos va a acompañar hoy en esta historia del desierto, nuestro particular Lawrence de Arabia. ¿Quién es, Franco? ¿A quién tenemos hoy por aquí? Se llama Frank Kauner, es un arquitecto, una persona que tenía muchas ganas de trabajar en Arabia Saudita, pero bueno, las cuestiones del destino se lo van a impedir, así que gracias a él vamos a conocer a bin Salman.
Pues nada, vamos a ver qué nos descubre el bueno de Frank, este arquitecto, en ese viaje a la mente de Mohammed bin Salman. Frank Gauna es uno de los arquitectos más importantes del mundo. Tal vez el mejor, el más requerido, el más creativo y, por supuesto, el mejor pago de los últimos tiempos. O al menos eso quiere creer. Porque si hay algo que a Frank le sobra, es ego. Hoy está comiendo con otros amigos exitosos que buscan impresionarse mutuamente con sus logros laborales. Que yo diseñé una torre con forma de palmera que desafía la gravedad. Que yo restauré el convento del siglo IX en no sé cuál pueblo. Los comensales se tiran con todo lo que tienen. Frank los escucha, sonríe, pero por dentro está amargado como nunca. Venía con la idea de anunciar que él iba a ser el encargado de gran parte de The Line, en Arabia Saudí. Una ecociudad sin coches, con energía 100% limpia, una joya del futuro. Pero lo más impactante de todo era su forma. Una línea recta de 170 kilómetros a lo largo del desierto. La primera ciudad lineal. Pero no podrá anunciar nada. No le han confirmado la licitación a su estudio. Mastica el jamón ibérico que le han servido de entrada y también mastica bronca. Si hasta se había reunido con la cúpula más alta del gobierno saudí. En realidad, lo que más le duele a Frank es que estaba confiado. Creyó entender cómo pensaba y cómo tomaba decisiones. Estaba seguro de saber lo que sucedía en la mente de bin Salman. Todos interrumpen sus conversaciones para prestar atención al hombre de camisa impecable que se ha puesto de pie y propone un brindis. Quiero que todos levantemos nuestras copas para celebrar el nuevo contrato que ha conseguido Frank. Será quien le dé vida al nuevo proyecto de Arabia Saudí, The Line. Los aplausos no hacen más que acentuar el sudor frío que corre por la espalda de Frank. Entre avergonzado e indignado por el atrevimiento de su amigo que no le preguntó antes por las últimas noticias, Frank se pone de pie, agradece, sonríe falsamente y comienza un discurso que durará lo justo y necesario. Como alguien que necesita justificarse, Frank explica que finalmente por razones técnicas y burocráticas que nada tienen que ver con él o con su estudio, le llegó la notificación de que había quedado fuera de la licitación. El clima en la mesa se enrarece. Frank se vuelve a sentar y tiene la sensación de que hoy será una larga noche. En ese mismo instante comienza un tiroteo de preguntas que el renombrado arquitecto aprovechará para sanar su ego herido. Empieza diciendo que en realidad él nunca estuvo del todo de acuerdo con trabajar con el gobierno de Arabia. Muchas historias turbias, dice. El hombre del consulado atiende y comunica exactamente lo que le han pedido desde arriba. No, aquí no hay ningún periodista. Estamos en 2018, exactamente el 2 de octubre. El periodista Yamal Khashoggi ingresó hace horas al consulado saudí en Estambul, Turquía. Había ido a buscar unos documentos que nunca obtendrá, ya que nunca saldrá de allí. Khashoggi era un disidente. Había reclamado reformas democráticas, criticado el extremismo religioso, expuesto la falta de libertades en Arabia Saudí. Por miedo a represalias se había exiliado en Estados Unidos un año antes de su asesinato. Múltiples servicios de inteligencia concluyeron que había evidencia suficiente que conectaba a Mohammed bin Salman con su desaparición. Frank tiene la atención de todos. Ve las caras horrorizadas de todos los comensales y continúa narrando la historia. Hasta que de pronto alguien en la esquina opuesta de la mesa le interrumpe para preguntarle por qué iba a trabajar con bin Salman.
¿No crees que era demasiado peligroso? O mejor aún, ¿no era poco ético hacerlo si tenías esa información? Frank vuelve a sentirse inseguro. Las miradas horrorizadas de hace un momento pasaron a ser inquisidoras. Tose incómodamente e insinúa que de eso se enteró después. En ese momento alguien recurre en su ayuda y le pregunta cómo había encontrado ese contacto con Arabia Saudí. Frank ve la oportunidad de desviar el hilo del relato y comienza a explicar por qué, en realidad, Bin Salman no tendría que haber llegado nunca a convertirse en heredero del trono saudí. Today, a new king reigns in a country with enormous sway over the world economy and the war on terror. Muerto el rey, viva el rey. El padre de Bin Salman es el nuevo monarca del país. Ese 23 de enero de 2015 será el punto de partida de su meteórico ascenso hacia el poder. Si bien ya había tenido cargos importantes con rango de ministro de Estado en una provincia, Bin Salman saltaba al plano nacional como ministro de Defensa y secretario general de la Corte Real. Pero lo más interesante en esta historia vendría hacia fines de ese mismo año, porque pasaría algo inesperado. Diciembre de 2015. Un miembro del servicio secreto alemán escribe a toda velocidad un memo de urgencia. La información no puede esperar. Sus fuentes le indican que el nuevo rey ha decidido romper la línea sucesoria. Ya no importa la tradición de larga data de las monarquías saudíes en la elección del príncipe heredero. De pronto, él ha decidido que su hijo ocupe ese lugar. A partir de ese momento, Bin Salman ha llegado a la cúspide. Alguien interrumpe el relato de Frank sobre el agente secreto. Pero yo he leído en algún medio que a Bin Salman lo nombran príncipe heredero en junio de 2017. Eso es mucho después. Frank lo mira con cierto desdén y con tono altanero. Le dice que es cierto y que el memo apuntaba a advertir que esa decisión podría generar un polo de desestabilización en el mundo árabe. Cosa que no sucedió, agrega. Al contrario, Bin Salman, en ese nuevo lugar de poder, lanzó algo que para Frank fue digno de admiración. El plan Visión 2030. Se lo sabía de memoria, como si se lo hubiese estudiado para un examen. Primero, sociedad vibrante, con calidad de vida, con cultura, con turismo y con orgullo. Segundo, economía pujante, para diversificarla. De hecho, Bin Salman llegó a decir que Arabia Saudí sufría una adicción al petróleo, algo que había retardado el desarrollo de otros sectores. Pero falta el tercer pilar del plan. Una nación ambiciosa, transparente, eficiente, sin corrupción y con responsabilidad social. Y en ese punto Frank se da cuenta de que su entusiasmo no está siendo seguido por la gente de la mesa. Se olvidó del hilo de la historia. La gente se aburre de los conceptos, pero sobre todo de los elogios desmedidos. ¿Acaso era un propagandista del gobierno de Bin Salman? Ante esas señales de desconexión, Frank retrocede para retomar el segundo punto de aquella Visión 2030, el de la modernización. Bin Salman puso sus esfuerzos en convertir a su país en la principal potencia de Oriente Próximo. Entendió que la cuestión de la dependencia del petróleo era un arma de doble filo si no se administraba correctamente. Puso el acento en la tecnología, el turismo, incluso algunos cambios sociales como permitir que las mujeres puedan conducir sus automóviles, algo prohibido hasta ese momento. En realidad, ese tema de los derechos de las mujeres es bastante importante. Con Bin Salman, las mujeres accedieron a sectores antes vedados para ellas: la aviación, la fuerza de seguridad y las fuerzas armadas. También a los estadios y a otros espacios públicos. La cuestión de la vestimenta tuvo cambios. Relajó el uso de la abaya negra y el velo que cubría todo el rostro. Algún medio llegó a titular "el campeón de los derechos de las mujeres". Una mujer de la mesa sentada a la izquierda de Frank
gesticula con cierto desdén cuando dice: A ver, tampoco era nada del otro mundo, ¿no? Sencillamente las mujeres pasaban a ser tratadas un poco mejor y no como una propiedad del hombre. ¿Qué hay de campeón en todo esto? Frank hizo como que no la escuchaba y continuó con su lista de reformas. Bin Salman redujo el poder de la policía religiosa. En una charla con periodistas en octubre de 2017, sostuvo que buscaba instaurar un Islam más moderado y balanceado. Y con ello se liberaban censuras históricas y ultraconservadoras como la de los cines, cerrados desde hacía décadas, o los conciertos y festivales, incluso con artistas de Occidente. La influencia religiosa perdía peso en la Arabia Saudí de Bin Salman, aunque esto último pudo tener más que ver con su interés en consolidar su poder que con una intención de secularización y modernización. ¿Y eso fue lo que te convenció de trabajar con él en el proyecto de la ciudad lineal? Preguntó a alguien que se había mantenido en silencio durante toda la locución de Frank. Dudó un momento, pero luego de unos segundos le dijo que sí, que era eso. Claro. Y enseguida agregó con cierta incomodidad que recién cuando viajó allí y conoció en profundidad el discurso del gobierno saudí, se fue dando cuenta de otras cosas. Algunas que no le gustaron tanto. En esta primera parte vemos a Frank intentando justificar su decisión de aceptar un trabajo como arquitecto en Arabia Saudí. Y para ello empieza a nombrar pues, una serie de puntos que son, pues, creo que bastante importantes, fundamentales diría, para entender esa figura, ese pensamiento de Mohammed bin Salman. Uno de ellos tiene que ver con su elección como príncipe heredero en 2017. ¿Qué importancia tuvo este nombramiento? Porque, claro, aquí Frank comenta que con él, con ese nombramiento, el propio rey estaba rompiendo la línea sucesoria en una tradición pues más que establecida, o sea, que era un cambio importante. Era bastante importante, Fer. Para que entendamos cómo funciona por dentro Arabia Saudí, contextualizamos un poco, desde su fundación en 1932, el Estado saudí ha sido una monarquía absoluta en la que el rey representa la máxima autoridad política y religiosa. Sin embargo, entre los monarcas saudíes siempre ha estado muy presente la práctica de la consulta o la shura, en la que el gobernante tiene en cuenta las opiniones de los principales líderes de la familia saud y de la comunidad. Los reyes saudíes han respetado este mecanismo a través de lo que se conoce como el Consejo de la Lealtad, que es un órgano que está formado por 34 miembros de la dinastía saud que aprueba la elección del príncipe heredero. Tradicionalmente, el heredero era elegido entre los descendientes directos del padre fundador de Arabia Saudí, que es Abdulaziz bin Saud, entre los que se encuentra el actual rey, Salman bin Abdulaziz. Visto que bien pronuncio los nombres de... lo tienes controladísimo. Mejor que el alemán, Franco, por cierto. Bueno, el caso es que tras su llegada al trono en 2015, Salman acaba con esos equilibrios y con los consensos establecidos durante décadas. Y como resultado lo que hace es nombrar príncipe heredero a su hijo, a Mohammed bin Salman. Con este movimiento el monarca buscaba concentrar y centralizar el poder político en su rama familiar. Como que rompe la tradición y en vez de pasarle el testigo a su hermano, se lo pasa a su hijo, que era que a lo mejor lo hubiese llegado en el momento, pero no desde luego ahora. Bueno, al final ya la generación de todos aquellos hijos de Abdulaziz bin Saud se estaba acabando. Claro. La cuestión es que se lo pasa directamente a uno de sus hijos más jóvenes también. O sea, que rompe con esa generación intermedia que hay entre los descendientes directos de Abdulaziz y esos príncipes más jóvenes que representa Mohammed bin Salman. Y al final la llegada de Mohammed bin Salman al trono supondría un giro radical por dos razones. Primero, será el primer rey que no es hijo del padre fundador, de ese Abdulaziz bin Saud, y segundo, porque acabaría con una tradición de líderes octogenarios y más conservadores. Claro, que aquí más allá de rupturas de tradiciones, también hay un giro de visión, de darle un toque diferente, por así decirlo, de imprimirle a la visión de la familia real saudí y al propio país, porque al final una cosa está fusionada con la otra. Pero me pregunto que esto no sentaría nada bien dentro de la propia familia real, porque habría mucha gente un poco frotándose las manos esperando a pillar su parte del pastel, ¿no? ¿Qué reacciones hubo dentro de la familia real saudí a este nombramiento? Bueno, imagínate, ¿no? Las reacciones. Bastante sacaditos habrán quedado algunos, ¿no? Me imagino. Uno ya se veía con la corona puesta y de repente, Claro, tal cual. Esto, imagínate a qué nivel que desata una crisis interna dentro del reino. Una crisis que es tan grave y va tan lejos que propiciará la famosa purga orquestada por Bin Salman. Bueno, esto lo vamos a hablar más adelante. No sé por qué tengo esa tendencia a spoilear
cosas, ¿no? Pero bueno, es dejar miguitas de pan, Sí, son pinceladas. Claro. para que la gente Pinceladas, luego muy se bien. vea. Bueno, va a haber una purga, jajaja, y se va a pudrir todo. En cualquier caso, en este contexto, había un personaje al que le sentó especialmente mal este cambio de rumbo. Se llama Mohammed bin Nayef. Otro nombre más que no sabíamos si ponerlo o no en la narración. Al final decidimos sacarlo porque eran demasiados nombres. Pero bueno, en cualquier Este es caso, importante. bin Nayef, que era el primo, o es el primo de bin Salman, hasta 2017 era el príncipe heredero. Imagínate, estaba como un campeón Claro. diciendo voy a ser el rey, agárrense, y al de final repente- después le sacan la... se habrá enojado un poquito, me imagino. Él tenía 55 años y representaba a una generación intermedia, esto que decía antes David, entre los ancianos reyes saudíes y los príncipes más jóvenes, entre otros bin Salman. Claro. A priori se postulaba como una figura de consenso dentro de la familia real y también como un perfil más experimentado, ¿no? Reconocido internacionalmente, sobre todo en Estados Unidos. Por el contrario, bin Salman de alguna manera era, no te diría lo contrario, pero otro perfil, ¿no? Generaba algunas dudas por su inexperiencia, es decir, por su juventud, pero paradójicamente esa también se convirtió en la virtud de él, ¿no? De alguna manera hizo de ese supuesto defecto algo positivo. Claro. Bin Salman representaba el dinamismo y la modernización de Arabia Saudí, ¿no? Eso le permitirá ganarse el apoyo de los más jóvenes, potenciar su imagen entre los más tradicionalistas, que creo que era la tarea más difícil que él tenía. Claro. Y tal vez ahí está la clave de la estrategia política de bin Salman, que vamos a ir descubriendo poco a poco en este episodio, y es que el príncipe heredero combina esa idea de modernización que decía recién con autoritarismo. Sí, pensabas que iba a decir otra cosa, ¿no? Pero bueno, no, con autoritarismo. Y ahí impulsa una serie de reformas al tiempo que persigue a los disidentes de lo que él decía, pensaba, etcétera, como por ejemplo el periodista Yamal Khashoggi, que ya tuvimos ahí un adelanto de lo que pasó con él. Y bueno, es de lo más sabemos- conocido, ¿no? Que pasó, que... Es lo más conocido, totalmente. Así que con todo eso, lo que a él le permitía era apuntar a su objetivo principal, que era en principio el de fortalecer su poder interno. Sí, de Khashoggi vamos a hablar más adelante porque es una cuestión importante que parece que se nos ha olvidado ya o que pasó hace mucho tiempo y no, descuartizar a una persona y tirarla, pues no sé, en una bolsa, no sé dónde, a un periodista crítico, pues está bastante feo y aquí bin Salman pues tuvo un papel. Pero ya digo, eso lo veremos más adelante. Siguiendo con esta cara reformista o de dinamismo económico, porque evidentemente en lo social y en lo político no va tanto por ahí, Frank menciona un plan que es prácticamente el pilar o la gran apuesta de la política saudí en los últimos años, que es ese Saudi Vision 2030, es como un plan a futuro. Vamos a explicar exactamente en qué consiste este plan para que habrá a quien le suene, porque también es como muy efectista. Sí, Saudi Vision 2030 es, salvando las distancias, la nueva ruta de la seda de bin Salman. Representa la culminación de esa idea de modernizar Arabia Saudí. Mediante este proyecto, la Casa Real Saudí, y en concreto bin Salman, pretenden diversificar su economía y alejarse de la dependencia que tiene Arabia Saudí del petróleo, que representa aproximadamente el 90% de las exportaciones saudíes. Para ello, Saudi Vision 2030 busca transformar la economía saudí, potenciando sectores como el turismo, el entretenimiento, el sector financiero o la tecnología. Por el camino, pretende integrar a la mujer en el mercado laboral, eliminar subsidios, privatizar empresas, en definitiva, pasar de un Estado rentista a una economía competitiva a nivel Y mundial. sobre todo que no esté anclado en el petróleo, que es también una parte Ahí está. importante. Claro, ahí vamos a ir justamente, Fernando. Pero claro, a ver, la pregunta clave en todo esto es ¿cómo, no? ¿Cómo pretende hacerlo? Entonces, por un lado, aparece la típica, ¿no?, de atraer inversores extranjeros, también aumentando las propias inversiones en empresas extranjeras. Para eso, bin Salman reforma el Public Investment Fund, o como se diga, que me gusta mucho su acrónimo, el PIF, ¿no?, que suena muy ahí megalómano, que es uno de los mayores fondos soberanos del mundo, de hecho, más allá de su acrónimo, y con esto trabajaba ese dinero para invertir en proyectos faraónicos como el que acaba de describir David, que es Neom, ¿no?, una mega ciudad tecnológica a orilla del Mar Rojo y demás. Bin Salman también transfirió al PIF acciones de Aramco. No sé si le suena a Aramco, si alguno vio una carrera de Fórmula 1 o ha visto la publicidad. Un poquito me suena así. Sí, de la Claro. Fórmula 1. ahí Fernando Alonso, poniendo Aston dinero. Martin, sí. Claro, cierto. Bueno, Aramco es la empresa petrolera estatal.
y es una de las mayores compañías del mundo en cuanto a facturación. Incluso lo que hizo Bin Salman fue comprar el Newcastle, ¿no? Que es el equipo de fútbol inglés. Desde chiquitito era Bin Salman del Newcastle. Sí. Exacto. Y esto no es casualidad, ¿no? Porque, a ver, tener un equipo de fútbol en Inglaterra, que la Supercopa de España se juegue en Jeddah, Cierto. O lo que decía antes de patrocinar a la Fórmula 1, se utiliza como instrumento de poder blando, ¿no? Esto ya en el orden mundial, la gente que nos escucha regularmente sabe perfectamente de qué estamos hablando. Y aquí se logra impulsar una imagen internacional de Arabia Saudí diferente a la que tal vez se tenía antes, y con esto trabajar en ese objetivo que planteaba al principio de diversificar económicamente al país. Sí, y luego hay otras cuestiones como que también este tipo de fondos soberanos o de grandes empresas, por ejemplo, saudíes, también ha sido la que entró en Telefónica hace poco. Eso es. Que hizo como reacción la entrada del Estado también comprar otro porcentaje. O sea que al final este tipo de fondos soberanos van comprando total o parcialmente, o de manera mayoritaria o minoritaria, por ser más precisos, empresas extranjeras también para diversificar su cartera, tener inversiones, tener más poder en terceros países. O sea que aquí también hay un juego político, más allá del soft power de la Fórmula 1, de comprar el Newcastle, muy importante. Pero antes de seguir con la narración, bueno, hay otro elemento que me ha llamado la atención de esta primera parte, y es el de la religión, ¿no? Porque en ese afán por modernizar el país, Frank, nuestro arquitecto, destaca que la influencia religiosa perdía peso en Arabia Saudí con Bin Salman, en un país que sabemos que es muy religioso y además una de las corrientes más rigoristas del Islam. O sea, que esto no es una cuestión baladí. ¿Qué impacto tiene esa pérdida de religiosidad o de religión en la integración con la política? Pues esta idea es fundamental porque conecta con el espíritu de cambio que buscaba transmitir Mohammed bin Salman. Y es que el Islam desempeña un papel central en la tradición política de Arabia Saudí. Pensemos que la fundación del país sería imposible de entender sin la alianza que se había establecido en el siglo XVIII entre Muhammad bin Saud, que es el fundador de la dinastía saudí, y Muhammad bin Abd al-Wahhab, que es el impulsor del wahabismo, que eso sí te suena un poco Claro, más. no esperamos que nadie se quede con todos los nombres, aunque todos se llaman Mohamed o Muhammad tal, parece que no tiene mucha variedad, pero bueno, los apellidos es más complicado, pero sí, el al-Wahhab, o sea, Saud, Arabia Saudí, Wahhab, wahabismo, eso sí que es bastante fácil. Y esa alianza es fundamental porque el wahabismo es la base religiosa de Arabia Saudí y la que legitima el dominio político que tiene la familia Saud en el país. De hecho, es la ideología oficial religiosa del Estado saudí. ¿Y en qué consiste el wahabismo? Pues se trata de una corriente dentro del Islam suní que defiende una interpretación rigorista y literal del Corán y de los hadices, que son los dichos y actos del profeta Mahoma. Esta ortodoxia conlleva una aplicación muy estricta de la ley islámica, de la Sharia, y explica por qué la sociedad saudí es tan conservadora y las normas sociales son tan restrictivas en el país. Bueno, esto que acaba de explicar David ayuda un poco a ver la importancia que tiene el hecho de que Mohammed bin Salman quiera disminuir la influencia religiosa en Arabia Saudí. Porque es cierto que las reformas que ha promulgado no se acercan ni de lejos a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, ¿no? Eso está claro. Sí. Pero sin embargo, sí nos permiten identificar una tendencia, vamos a desarrollarla ahora un poquito más adelante, y es que Bin Salman está redefiniendo la nueva identidad nacional saudí, en la que el nacionalismo tiene más peso que la religión. Y decir esto en Arabia Saudí es decir bastante. Sí, efectivamente, porque al final quitarle peso a la religión y darle peso o poder al nacionalismo es algo, no voy a decir que inédito, pero sí muy relevante en un país como el que nos toca hoy. Así que vamos a ver qué nos cuenta Frank al respecto. Frank se quedó pensando en todo lo que dijo. Con tal de justificarse, habló mucho, demasiado. Mientras disfruta del perfume a fresas del baño del restaurante más costoso de la ciudad, se pregunta si estuvo bien en hablar sobre el nacionalismo que propone Bin Salman. Ese que intenta priorizar sobre la religión, algo mucho más importante históricamente en el país. Como si tratara de reconstruir la identidad nacional y con ello fortalecer su impronta al frente del gobierno. Más no sea de facto porque el rey sigue siendo su padre. Tal vez debiera quedarse un poco callado por un rato. Sin embargo, apenas regresa a su mesa, antes de que pueda sentarse, alguien le alcanza un móvil diciendo: Esta parte no la has contado, ¿eh? El título del artículo en la pantalla pone: 11 activistas detenidos, 7 de ellas mujeres que luchaban por la igualdad de derechos.
entre otros, el levantamiento de la prohibición de conducir. Frank deja el teléfono y alega que, claro, que se le había olvidado, que alguien le había comentado que bin Salman lo había hecho para contentar a los clérigos más ortodoxos, enfadados con los cambios, y a la vez para que el mérito de la reforma no se la lleven ellas. Las miradas de algunos ya no son de interés, sino de reprobación. Alguien dice que tal vez lo haya hecho para que quede en claro que, en una monarquía absoluta, los derechos son otorgados por el soberano, no conquistados por la ciudadanía. Frank comienza a tartamudear cuando, nuevamente, alguien sale con una pregunta para salvarle. ¿Es cierto que bin Salman apoya el fundamentalismo islámico? Todo lo contrario, responde muy seguro el arquitecto. El mejor ejemplo de ello es que el saudí se posicionó en contra de los hermanos musulmanes, ese movimiento religioso y político islamista muy vinculado con el extremismo. Bin Salman usó la oportunidad para profundizar su estrategia de reducir la influencia religiosa y apuntar a un nuevo nacionalismo. Una imagen distinta, atada a la monarquía, al poder del rey, claro, pero no tan relacionada con el Islam. ¿Acaso habla como Trump? ¿Saudi first? Frank se excusa y dice que no es analista político para afirmar tal cosa. Y tal vez por una vez en su vida, Frank sea sincero. Muy probablemente no entienda lo que está buscando construir bin Salman además de una ciudad lineal. Posiblemente se le haya escapado que el saudí pretende evitar que su país cometa los errores del pasado, permitir que el Estado se debilite, que las luchas internas lo carcoman y termine por sucumbir ante desafíos exteriores. Bin Salman conoce la historia y sabe que eso llevó a la destrucción de Arabia Saudí en al menos 2 ocasiones en la historia. De allí se explica su obsesión por el poder político, por evitar que factores como las fuerzas religiosas, que no controla, le arrebaten espacios. Una actitud que muchos analistas y biógrafos del saudí referencian a su admiración por personajes como Alejandro Magno. ¿Pero entonces es un megalómano? Pregunta otro comensal mientras se sirve más vino antes de que llegue el postre. Frank dice que no, que él no es así, pero que sí está enfocado en ubicar a Arabia Saudí en un rol relevante en el plano internacional. Como decía antes, algo que vaya más allá del mero cartel de exportadores de petróleo y gas. ¿Cómo qué? Repregunta y se sirve más vino. Frank duda un poco, y ahí recuerda haber leído algo sobre el rol de mediador. Y la verdad es que lo explica bastante mal. Nadie lo entiende en la mesa. Pero hay algo de cierto en lo que cuenta. Arabia Saudí en los últimos años, bajo el liderazgo de bin Salman, ha construido un rol de facilitador para resolver conflictos. Por ejemplo, respecto a la guerra entre Ucrania y Rusia, su país se ubicó como un lugar neutral para encuentros diplomáticos entre representantes rusos y norteamericanos. Esa imagen de pacificador también le llevó a cambiar su postura respecto a la guerra en Yemen. En 2015, bin Salman apoyó la intervención contra los hutíes en Yemen. Lo que quería era contrarrestar la influencia regional de su principal enemigo, Irán. Con ello buscaba demostrar su liderazgo en Oriente Próximo y promocionar aquel nacionalismo saudí que estaba construyendo. Sin embargo, no todo fue tan bien como se esperaba. Y bin Salman decidió cambiar poco a poco su postura. La intervención directa fue eliminada y el foco se redirigió a una posición más estratégica, más diplomática. El príncipe heredero no quería gastar más esfuerzos ni dinero en ello. Mejor limitarse a asegurar las fronteras, a estabilizar la región y sobre todo a concentrarse en la visión 2030. De ahí que en 2023 Arabia Saudí restableciera sus relaciones diplomáticas con Irán y autorizara el regreso de la Siria de Assad a la Liga Árabe, e incluso profundizara sus negociaciones con Israel para reconocer al Estado israelí. Pero hay un evento concreto que ilustra con mayor claridad la reorientación de bin Salman en términos de política exterior. After 3.5 years of blockade, isolation, and diplomatic rifts in the Arabian Gulf, this was the moment tensions ended among regional foes. Del avión desciende el príncipe heredero. Debajo, a un lado de la pista de aterrizaje, el mismísimo emir de Qatar lo espera para darle un abrazo.
el símbolo de la paving reconciliación. the way for the end of an embargo in Qatar by Saudi Arabia, the United Después de 3 años y medio de bloqueo, las relaciones en el Golfo Pérsico recuperan la armonía. El embargo se había iniciado en 2017 cuando varios países, entre los que se encontraba la Arabia de Bin Salman, acusaron a Qatar de apoyar el terrorismo. No obstante, el mayor problema, al menos para el príncipe heredero, era que la agenda qatarí chocaba con los intereses saudíes. El apoyo a movimientos islamistas como los Hermanos Musulmanes, la cercanía con Irán, todo era incompatible con el rumbo de Arabia Saudí. Sin embargo, con aquel abrazo en enero de 2021, plena pandemia, se dieron los primeros pasos para restaurar las relaciones diplomáticas. De hecho, la cooperación floreció rápidamente, hasta tal punto que varias empresas cataríes participaron en el proyecto NEOM. ¿Neom? ¿Y eso qué es? Pregunta a alguien más y Frank vuelve a entrar en el juego. Ese es su tema. Explica que NEOM es el nombre de la ciudad, o mejor dicho, de toda una región planeada por Bin Salman. El proyecto fue lanzado en 2017 y apenas se enteró del tema quiso participar. No es solo la ciudad lineal, también incluye un sector industrial, el Oxagón, un ski resort llamado Troyena y hasta una isla con instalaciones turísticas de lujo, conocida como Sindala. Ah, ¿ahora vas a decir que además de un pacificador es el nuevo referente de la arquitectura y el diseño urbano? Dice alguien con tono irónico. Frank se vuelve a sentir incómodo. Ya empieza a lamentar haber venido. No tiene licitación ni contrato y para colmo, en su afán de salvar su reputación y proteger su ego, parece que está justificando todo lo que pasa en Arabia Saudí. Es cierto, él investigó al príncipe heredero. ¿Quién no lo haría? Después de todo, además de arquitecto, Frank es un hombre de negocios. Tiene que vender sus servicios y para ello tiene que conocer bien al cliente. Sin embargo, no siente que tenga que ser un inquisidor, ni un policía de la moral. ¿O acaso no van allí las estrellas de fútbol a jugar unos años para llenarse de petrodólares? ¿Alguien les dice algo a ellos? Definitivamente, a Frank se le ha fastidiado la cena. Ahora vamos a seguir con lo que nos cuenta Frank de esta historia y lo que implica, pero antes una cosa importante, y es que, ya sabes que esta serie en la mente de, que forma parte de No es el fin del mundo, se financia, como hacemos en el medio, también nuestros mapas, nuestros artículos, con las suscripciones, y aquí también tu papel como oyente pues tiene muchísimo peso porque te necesitamos para seguir haciendo pues cosas chulas dentro del orden mundial. Entonces, cada capítulo lo decimos, pero estás más que invitado o invitada a suscribirte, porque además, si ahora te suscribes con el código podcast, te damos un 10% de descuento y a cualquier suscriptor anual le damos una libreta de regalo del orden mundial para que la tengas en casa. La enviamos a cualquier dirección española. Así que ya digo, si quieres suscribirte por un año y apoyarnos, con el código podcast tienes un 10% de descuento en tu suscripción y además la libreta, por supuesto. Y aquí también vamos a hacer más actualizaciones porque sabrán muchos oyentes que, de hecho, me he ido encontrando con oyentes en actos y en sitios y nos preguntan por, oye, esto de la liga y tal, ¿cómo va? Pues tenemos actualización de la liga. Hago aquí un mini resumen rápido para el oyente que diga, ¿pero qué me estás hablando de la liga? La liga de fútbol en España. Básicamente, si has intentado entrar en nuestra web normalmente los fines de semana, o especialmente cuando juega el Madrid, el Barça o el Atleti, la web no funciona. Y hay algunos internautas que les aparece un mensaje de que esta web está bloqueada por una decisión de un juzgado de Barcelona, porque básicamente la liga pide a un juzgado que bloquee una serie de IPs. IPs son como las direcciones de Internet, por resumirlo mucho, diciendo que nuestra web ampara la piratería online y la piratería de partidos. Esto es para, insisto, luchar contra la piratería en el fútbol, pero por delante se lleva a miles de webs legítimas como la nuestra. Y de hecho, en el clásico que hace poquito hubo Madrid-Barça, también se llevó por delante a Twitter, la RAE también es un gran afectado, o sea, con muchas webs. Sí. La RAE.
También Ok. una web de estas de energía europea donde suben los informes del apagón. O sea, una cosa rarísima. Y cada vez están tumbando cosas más grandes. De hecho, hace poco también nos llegó un burofax de la Liga. Esto para que veáis que ya están apretando la Liga, ¿eh? Nos llegó un burofax al orden mundial de la Liga diciendo que si nosotros no tomamos medidas para poner fin a la piratería, decía que se había pirateado un Atleti a la vez a través de nuestra IP, y es como, señor, suélteme el brazo. Tebas, suéltame el brazo. Y que tomarían medidas. O sea, que la Liga se reserva el derecho a denunciarnos al orden mundial y supongo que a otros muchos webs afectadas si no tomamos medidas. No sé qué pretender exactamente. Alguien leyendo uno me explica de por qué Hitler no es comunista y la Liga pensando que estaban pirateando un Eldense Zaragoza. Algo así. Puede ser. Entonces, es una cosa súper random. Me parece inaudito que, no sé, en la Liga podían poner una cosa que es bajar el precio del fútbol, que también Sería España interesante tiene uno de los porque- precios más caros del fútbol en Europa. Pero con diferencia además, tú ves la tarifa en otros países y ni se acerca al nivel de precios que tenemos aquí en España. Es Claro. demencial. Por lo que sea, la música se dejó de piratear cuando Spotify puso precios asequibles a la música, y por lo que sea, las películas y las series se dejaron de piratear cuando Netflix y otras plataformas pusieron precios asequibles a verlo. La Liga todavía no ha entendido esta modernidad, pero bueno, a lo mejor, pues yo qué sé, a Tebas debería leer más cosas de marketing o de Maquiavelo y menos de José Antonio. Pero bueno. Si Tebas piensa que nosotros somos frikis de la tecnología, Es que que, eso dijo además, en una también había un entrevista. vídeo. Somos frikis de la tecnología, aquí como chetos. Nos Sí, le faltó básicamente llamarnos. dijo que solo se han quejado 4 frikis tecnológicos de todos estos bloqueos. La RAE debe ser también Claro. friki tecnológico. Nosotros somos Claro. frikis, pero no de lo tecnológico, sino de nuestras cosas geopolíticas. Y probablemente nuestros oyentes también son frikis. Pero qué cosa rara. Es como decir, bueno, acá suponemos que vive un ladrón, vamos a prender fuego a toda la ciudad. Claro, Bien, es tal perfecto. cual, es verdad. En una calle enorme, ahí sabemos que hay un ladrón en una casa que no sabemos cuál es, pero oye, vamos a bloquear a toda la calle por si. Claro. En fin, es delirante. Absolutamente lógico, o sea, muy razonable. Sí, sí, sí. Y todo esto No amparado, veo el error. amparado, insisto, por un juzgado, y sobre todo que el gobierno de España no hace nada, porque también uno de los que impulsan esta demanda es Telefónica junto con la Liga, y al final el Estado es accionista principal de Telefónica, o sea que también tiene un interés en esto. Bueno, que también sepas que tu suscripción pues sirve para apoyarnos cuando nos presiona pues la Liga y Telefónica y toda esta gente, y que bueno, pues que si en un futuro nos demanda la Liga, pues también necesitaremos pasta. Entonces, bueno. Esto No es el fin del mundo. Vamos a seguir con las cosas de Frank, después de encender las almenaras de Gondor. Y vamos, no, ya nos tocará, cuando vuelva a la Liga, encender las almenaras si hace falta, y llamar Sí, a si hay llamar que a Rohan. repartir roles, yo soy Aragorn, que es Eso Viggo es. Mortensen, que es hincha de San Lorenzo. Como Eso es, que ya, Mira, que ya buena tienes el analogía acento esa, cogido. Pero bueno, como Frank estaba desarrollando varios aspectos que resultan muy reveladores a la hora de entender ese personaje tan complejo como es Bin Salman, en esta segunda parte sale a relucir, ya lo avanzábamos antes de la narración, la cuestión del nacionalismo, ¿no? Saudi First lo llama, tampoco que sean los más originales del mundo, pero entiendo que esto no sé si tiene que ver o alguna relación con Donald Trump. Y bueno, esta pregunta me encanta, porque en primer lugar, lo de Saudi Fast o America Fast tampoco lo inventó Donald Trump, ¿no? Viene incluso de más atrás, pero eso es otra cuestión, algún día haremos un episodio Claro. de eso. Pero sí, en algún punto, Fernando, me parece que sí, que podemos encontrar esa conexión, ese paralelismo con algunas cuestiones del propio Donald Trump. Tiene ese espíritu megalómano, ¿no? del americano. No aspira únicamente a dominar el reino o a enriquecerse personalmente, porque me parece que el reino ya lo domina y la plata le sobra, le sale por todos lados. Pero lo que necesita esta persona, que es posiblemente uno de los hombres más ricos del planeta, es ser reconocido, ¿no? Necesita que lo abracen, que El lo amor. quieran, ¿no? Claro, es como que hay una cuestión ahí emocional, si Le se falta quiere, no lo un sabe. abrazo. Un abrazo. Un abrazo Sí, no decía se- el no se otro puede día, ¿no? comprar. Que cuenta el mito de que se sienta en el auto y se pone el cinturón de seguridad para que alguien lo abrace. Eso. Habría que ver si es verdad. En cualquier caso, él quiere ser reconocido como uno de los grandes reyes de la historia de Arabia Saudí. Y por eso desea la transformación del reino. O sea, la transformación en realidad es una consecuencia de su objetivo personal, Claro. por ponerlo de alguna manera. Y esta transformación
o en esta transformación, el nacionalismo desempeña un papel central. Porque hasta ahora Arabia Saudí había sido un Estado construido sobre una alianza entre la familia Saud y los clérigos wahabitas. Todo esto que explicaba hace un rato David. Pero lo que acá faltaba era una suerte de conciencia nacional propia. Entonces Bin Salman lo que busca es cambiar eso. Él quiere construir una nación saudí propiamente dicha, con una historia, con una cultura, con unos símbolos. Obviamente que entre estos símbolos tendría que estar él mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, Bin Salman se percibe a sí mismo como la personificación de ese renacer nacional saudí. Tranqui, por eso digo, un poquito se parece a la cuestión megalómana, ¿no? Sí. Bueno, y con esta estrategia Bin Salman lo que busca es anteponer la lealtad a la nación y al líder, obviamente, que no tanto o un poco menos respecto de lo que serían los vínculos religiosos o tribales, ¿no? Pero ojo, esto no significa que la religión desaparezca de Arabia Saudí. No se ha vuelto laico. Claro, no pensemos que Arabia Saudí va a ser un estado laico. El wahabismo sigue siendo un elemento central de la identidad política del reino, pero sí que es verdad que Bin Salman la sitúa en un segundo plano. Y ojo, porque este nacionalismo más secular tiene mucho que ver también con esas rivalidades internas dentro de la familia real saudí. Y es que, a diferencia de Bin Nayef, su primo, el que estaba destinado a gobernar por delante de él, Bin Salman se aleja más del tradicionalismo religioso wahabí que ha imperado en Arabia Saudí. Y además, él es profundamente hostil al islamismo, que históricamente ha sido considerado por los monarcas saudíes como una amenaza para su poder político en Oriente Próximo. Sin embargo, dentro de esta idea de nación saudí que pretende construir Bin Salman, hay un elemento fundamental, y es que Arabia Saudí es la cuna del mundo árabe y musulmán. Bin Salman concibe a su país como la principal potencia de Oriente Próximo. Y esta concepción, al final, es indispensable para comprender el papel activo que ha desempeñado en política exterior. Sí, y no anda desencaminado, quiero decir, ahí podríamos discutir si puede ser, yo que sé, Israel o Turquía, pero desde luego Arabia Saudí tiene un papel central en la geopolítica de Oriente Próximo. Claro, y también un elemento muy simbólico dentro del Islam, es el protector, el guardián de los santos lugares, de la Meca y de Medina. Entonces, creo que esa visión que tiene Bin Salman de su propio país, como bien dices, no está tan desencaminada. Sí, desde luego no es una fumada o un triple que se está tirando desde el centro de la cancha, tiene bastante sentido. El tema es ver cómo le da forma y sobre todo si lo consigue. De hecho, aquí el propio Frank, menciona varios episodios de la política exterior de Bin Salman, de Arabia Saudí, que además han sido controvertidos, delicados. ¿Qué imagen del mundo tiene el príncipe heredero saudí? ¿Qué busca exactamente, además de los abrazos que mencionaba Frank? La política exterior de Bin Salman parte de esa idea de que Arabia Saudí es el principal poder del mundo árabe y del Islam, y especialmente del Islam suní. Esto implica varias cosas: contener a Irán, impulsar la proyección internacional de Arabia Saudí y diversificar sus alianzas. Al igual que hace con su economía, pues también en el ámbito geopolítico. Que esto aquí, pequeño inciso, tendría sentido porque Turquía es musulmán, pero no árabe. Irán es musulmán, chií además, pero tampoco árabe, es persa. Y ya no habría ningún otro competidor importante. Quiero decir que esto tiene sentido. Quizá Egipto, pero Egipto ya no tiene el peso que tenía, yo que sé, pues con Nasser, por ejemplo. Claro, y luego, evidentemente, Israel pues ni es árabe ni es musulmán. Ahí está. Esa confrontación con Irán que acabas de comentar es el pilar de la política exterior saudí. La República Islámica es su principal enemigo dentro del Islam porque además profesa el Islam chií, que es la otra gran rama dentro de la religión musulmana junto a los suníes. Hay uno, me explica por ahí, donde analizamos qué les diferencia y sobre todo lo del mito este de que son enemigos irreconciliables. De hecho, no sé si es el primero, me explica, que hicimos aquí en No sé Puede Fin del ser, Mundo. puede ser. Sí, es de los primeros. Es un episodio bastante antiguo. Es añejo, es gran reserva. Gran reserva, pero de los buenos, además. Sí. De todas formas, un poco evocando a ese episodio, hay que aclarar que estas divisiones religiosas dentro del Islam no determinan las alianzas geopolíticas en Oriente Próximo, que es algo que insistimos mucho. Por ejemplo, Hamas es un movimiento islamista suní y un aliado proxy de Irán. Y dentro del Islam suní, Arabia Saudí y Qatar han sido enemigos acérrimos durante años. De hecho, Frank menciona ese famoso embargo que decretó Bin Salman contra Doha en 2017, aludiendo a la cercanía de Qatar con Irán y a su apoyo a los movimientos islamistas de Oriente Próximo. Sin embargo, sí es verdad que en el caso de Irán y Arabia Saudí, esa rivalidad religiosa pues ayuda a alimentar todavía más ese conflicto geopolítico que existe. Y esa rivalidad, perdón, acá quiero decir algo que me parece importante, ¿no? Sí. Esa rivalidad con Irán
explica también que Arabia Saudí y otros países árabes hayan normalizado o estén intentando normalizar sus relaciones con Israel, ¿no? Claro. Algo bastante particular, ¿no? En este mundo. Aunque han defendido históricamente la causa palestina, estos estados priorizan actualmente estabilizar la región y tratar de crear una suerte de frente común contra Teherán, ¿no? Contra Irán. Y el otro eje fundamental de la política exterior saudí, ya que estamos ahí, y que, bueno, lo mencionaba también David, es el de la proyección global de Arabia Saudí, ¿no? Bin Salman no solamente está intentando mejorar la imagen del país a través del poder blando, ¿se acuerdan que decíamos la Fórmula 1 y todas esas cuestiones? Sino que también intenta posicionar a Riad como un mediador entre las potencias, ¿no? Y esto hila perfectamente con el tercer objetivo de su estrategia internacional, que es diversificar alianzas. Es decir, si Arabia Saudí quiere ser un país autónomo, necesita reducir dependencias, ¿no? Especialmente de Estados Unidos. Y así estrechar vínculos con otros actores, digamos China, Rusia, India, incluso la Unión Europea. Sí. En ese sentido, Bin Salman encaja perfectamente en este nuevo orden internacional, porque de alguna manera respeta esta idea de multibloques o de multipolarismo. ¿Se dice así? Bueno. Sí, o multipolaridad, pero se entiende. Multipolaridad, Sí. ahí está. Pero yo le digo multipolarismo porque soy campeón del mundo. Eso es. Entre paréntesis. Pero lo que sí quería decir es que además de ser un hombre fuerte, es un líder pragmático, ¿no? Coopera con quien le conviene en función de sus intereses económicos, energéticos, políticos o lo que a él le parezca, ¿no? Sí, pero esto que comentáis es como la visión del Bin Salman más, voy a decir, idealista o eso, el más pragmático, porque Bin Salman ha dado ciertos patinazos también, ha pegado ahí unos chancletazos curiosos. De hecho, no es la imagen, la proyección que daba Arabia Saudí hace unos años. Cuando Bin Salman era ministro de Defensa, en 2015, impulsó la intervención de su país, de Arabia Saudí, en Yemen. Fue bastante mala. Al año siguiente rompió relaciones con Irán y en el año 2017, decretó lo que ya habéis apuntado, ese bloqueo a Qatar, ¿no? Era un poco diplomacia del plato a plomo, o haces lo que digo o te reviento. Y esto ha cambiado bastante, porque ya avanzó que eso no le funcionó nada bien y ahora como que busca una posición más suave. ¿Por qué Bin Salman ha pasado de ser un intervencionista muy agresivo en su región a ser una especie de pacificador? Pues por varias razones, Fer. Antes de entrar en ellas, hay que decir que sobre esa idea de la diplomacia de plata o plomo saudí, creo que tenemos un artículo también gran reserva del orden mundial. Añejito. Que creo que lo escribió alguien de esta mesa y no soy yo. Sí. Pero sí, es bastante interesante para ver un poco el cambio que ha experimentado Bin Salman en este sentido. La principal razón de este giro es el fracaso de su estrategia anterior. Por un lado, la intervención militar en Yemen fue desastrosa. Desató una catástrofe humanitaria, desgastó al ejército saudí y manchó su reputación internacional. Sí. Por otro lado, el embargo a Qatar, lejos de debilitar al Emirato, lo que hizo fue fortalecerlo, porque Doha intensificó sus lazos con Turquía e Irán e incrementó su autonomía. Bin Salman se dio cuenta en ese momento, por las malas, de que esta política exterior agresiva le reportaba más perjuicios que beneficios. Otro factor clave fue la economía, por supuesto. Las turbulencias en el contexto internacional, sobre todo a raíz de la pandemia del coronavirus, desplomaron los precios del petróleo, lo que hundió la principal fuente de ingresos del reino. Claro. Si el petróleo cae, problemas en Arabia Saudí. En ese contexto, Bin Salman comprendió que necesitaba reducir las tensiones regionales para garantizar la estabilidad de Oriente Próximo y desarrollar así sus planes de diversificación económica. Claro. Finalmente, Bin Salman vio en ese cambio de estrategia la posibilidad de fortalecer sus lazos con las principales potencias y consolidar así su liderazgo regional en detrimento de Irán. Esto se puso de manifiesto sobre todo con esa ofensiva israelí en la Franja de Gaza, iniciada en octubre del 23, y que ha debilitado la influencia de la República Islámica iraní y de sus aliados del eje de la resistencia. Sí, ya comentamos cuando se produjo ese ataque de Hamas a Israel en aquel mes de octubre de 2023, que era una de las razones, era también para poner distancia entre Israel y Arabia Saudí, donde estaba habiendo un acercamiento fruto de ese giro pragmático de Bin Salman. En cualquier caso, bueno, esta dimensión pragmática en política exterior es solo una de las múltiples caras que tiene el príncipe heredero. Hemos analizado su faceta de modernizador, de estadista, pero nos queda, yo creo que la más importante, que es la de líder autoritario y despiadado, que si no parece que Bin Salman parece, bueno, es como Teresa de Calcuta, no. Y creo que aquí, Frank, en esta faceta, tiene mucho que decirnos.
La recepción del Hotel Ritz, una de las cadenas de hoteles más lujosas del mundo. Ningún gerente se hubiese imaginado en su vida que ese edificio en Riad, la capital saudí, terminaría por convertirse en una cárcel. Estamos en noviembre de 2017. Mohammed bin Salman ha iniciado la purga, una acción de proporciones inusitadas que buscaba eliminar la corrupción del país, o al menos eso decía el discurso oficial. Arrestos masivos impulsados por el Comité Anticorrupción, liderado por el propio bin Salman. Evidentemente algo se ha roto con las élites del país. Y no son 5, ni 10, ni 20 los encarcelados. Son 381 personas. Aunque decir encarcelado puede sonar inexacto si tenemos en cuenta que los calabozos eran las pretenciosas habitaciones del mencionado hotel. Y es que estamos hablando de príncipes, de miembros de la realeza, de ministros, de empresarios millonarios, del jefe de la Guardia Nacional. Uno a uno fueron cayendo y con ellos sus bienes. Se llegó a hablar de unos 800.000 millones de dólares confiscados. Todo eso fue a parar al estado de bin Salman. ¿Pero por qué hizo eso? Pregunta alguien en la mesa. Y es que pese a que hace un rato largo que Frank decidió quedarse callado, la charla no ha dejado de girar en torno al líder saudí. El del móvil decidió seguir googleando y sacando información de la web que el arquitecto había oportunamente olvidado. Frank, cansado de que insinúen que era un mercenario, que no tenía ética por querer firmar un acuerdo con el gobierno saudí, retomó la palabra y se puso a contar más detalles sobre lo que sabía de aquella purga. Primero explicó que fueron 15 meses lo que duró la campaña anticorrupción. Y si bien se hablaba de que el objetivo en la superficie era volver más transparente al país de cara al exterior y profundizar aquel plan de la visión 2030, también había otras razones. Reconoció que cuando realizó los pliegos de la licitación investigó más sobre el tema y encontró análisis que hablaban de las intenciones políticas subyacentes de bin Salman. La purga le permitía eliminar potenciales competidores, desarticular cualquier posible resistencia, erosionar otros focos de poder, cualquiera sea, político, militar, religioso. Todo estaba en la mira del príncipe heredero. Y todo cayó bajo acusaciones de lavado de dinero, sobornos, abuso de autoridad y otro tipo de acciones que su Comisión Anticorrupción etiquetó como traición y ofensas a la patria. A medida que avanzaba, Frank sonaba cada vez más creíble, como alguien que comenzaba a arrepentirse de sus decisiones. Y evidentemente en ese relato volvía a ganar la confianza y la atención de los presentes. Una suerte de redención para él. First a disappearance, then a possible death, and now a diplomatic disaster. A prominent journalist has been missing for almost a week after entering the Saudi Arabian consulate in Istanbul. Was he killed by his own government? Alguien en la mesa reproduce el audio del noticiero que se pregunta por el paradero del periodista que luego sería asesinado y descuartizado en el consulado saudí de Estambul. Frank dice que confiaba en la palabra de bin Salman, que las acusaciones eran mentiras. Sospechó un poco cuando, unas 2 semanas más tarde, Arabia Saudí admitió la muerte del periodista. Decían que había sido una operación de un grupo renegado, en el marco de un interrogatorio, pero sin permisos de más arriba. Pero luego, con las sentencias de muerte a los involucrados, entendió que el tema había sido investigado correctamente. Aquí dice que nadie con alto cargo fue juzgado. Y también dice que en 2021 Estados Unidos desclasificó un informe de la CIA en el que se afirmaba la culpabilidad del príncipe heredero. Pero, claro, ¿cómo creerle a la CIA?, pregunta Frank en voz alta buscando la aprobación de la mesa. Frank baja la mirada y reconoce que ser disidente en Arabia Saudí no es sencillo. Te espían, te intimidan y si eres saudí, te obligan a regresar al reino. Algunos le llaman violaciones de los derechos humanos. Frank mira su teléfono, su cara se transforma y atiende. Dice que sí, que ahora mismo sale para allá.
toma su abrigo y se va rápidamente sin saludar a nadie. Todos quedan atónitos. Luego de algunos minutos, un móvil vibra. Su dueño lee el mensaje y hace un gesto de desprecio. Y luego lo lee en voz alta. Amigos, disculpen que haya salido sin saludar. Me avisaron que me esperaba un avión privado y que para alcanzarlo tenía que irme ya mismo. Alguien revisó los pliegos de la licitación y resulta que sí, nos han aceptado para avanzar con el diseño de la ciudad lineal. Si este taxista no se demora, llegaré a tiempo. Por suerte, toda nuestra cena me hizo reflexionar sobre lo importante que es conocer a un cliente. Me alegro de haber compartido con ustedes todo lo que sé sobre la mente de Mohammed bin Salman. En esta parte final, Frank nos retrata la cara más oscura de Mohammed bin Salman, que es también una de las más conocidas, que es la de un líder autoritario al que no le tiembla el pulso con los disidentes. Y aquí menciona 2 episodios clave. El primero es la operación Ritz-Carlton, en la que detuvo a 381 personas vinculadas con esas élites del reino, y luego, por supuesto, el asesinato de Jamal Khashoggi. ¿Qué lleva a bin Salman a actuar de esta manera tan brutal? Bueno, la razón principal es que él necesitaba y quería consolidar su poder frente a esas élites tradicionales que lo cuestionaban. ¿Por qué lo cuestionaban? Bueno, hay que volver al principio de este episodio, al principio de esta historia. ¿Se acuerdan de que él no era el príncipe heredero en un principio, no? Había otro señor, su primo, que se llama bin Nayef, que estaba como un campeón festejando que iba a ser el rey y de pronto le avisaron, maestro, quédate en el banquillo, ¿no? Como dicen ustedes, que no salís, que no entrás o que no no sé cómo se dice en España, lo de salir al campo, ¿no? Sí, salir al campo, entrar. Sí. Es un poco confuso porque puedes decir las dos cosas. Claro, bueno, en cualquier caso, el resumen es que bin Salman no era la persona destinada a suceder a su padre y esto reportaba una debilidad, ¿no? Entonces bin Nayef, posiblemente ahí actuando en las sombras y otros parecidos cercanos a él del bloque más tradicionalista, representaban una amenaza. ¿Qué pasó? Que los metió a todos presos, porque obviamente en esa operación donde apareció esta purga y metió a presos 300 y pico de personas, en la lista estaba bin Nayef, ¿no? Claro. Desde ya. Él era consciente, me refiero a bin Salman, de que había llegado al puesto de príncipe heredero en una situación de debilidad y además también era consciente de que su figura generaba desconfianza, no solamente ahí adentro, entre los tradicionalistas y demás, sino también hacia afuera, ¿no? Por ejemplo, con Estados Unidos, porque bin Nayef era percibido como un aliado confiable. Entonces, ¿quién es este bin Salman que salió de la nada? Claro. Lo que él necesitaba entonces era mandar un mensaje de fortaleza, pero no solo eso, sino también de intimidación, ¿no? Dominar mediante la fuerza y el amor, pero también mediante el miedo. Sí, legitimarse de alguna manera, ¿no? Por lo civil o por lo criminal, pero decir, oye, yo soy la única opción posible. Claro, tal cual, ¿no? Y este mensaje debía llegar a los opositores y, bueno, también al exterior. Con esto bin Salman lograría, teóricamente, eliminar cualquier tipo de disidencia y a la vez concentrar los recursos políticos y económicos del país. Claro. Bueno, y en este dilema de por lo civil o por lo criminal, que apostó claramente por lo criminal, a bin Salman no solo le interesaba acabar con la oposición política, también buscaba poner la economía del reino bajo su dominio. Y buena prueba de ello fue la detención del príncipe Al-Walid bin Talal, que era uno de los hombres más ricos del mundo. En enero de 2018, bin Talal fue liberado después de un acuerdo financiero con el gobierno saudí. O sea, un rescate. Claro, no sabemos qué tipo de acuerdo pactaría bin Talal con bin Salman. Se tomaron un café e hicieron las paces. Claro. Exactamente, claro. una buena prueba de amor. Le salió el bin Salman quizás más de Chávez, expropiese. Pues, y bin Talal dijo, bueno, vamos a hablar. Hablemos, exactamente. En este sentido, la acción política de bin Salman recuerda a la de líderes autoritarios como Vladimir Putin, el presidente ruso, que puso a los oligarcas de Rusia bajo su control, o del presidente chino Xi Jinping, que con ese pretexto de la lucha contra la corrupción consolidó su dominio sobre las élites del Partido Comunista de China. Todo esto, claro, salvando las distancias, cada uno con sus propios contextos y sus perfiles. Sin embargo, el asesinato de Khashoggi es la mejor ejemplificación
justificación de estos excesos autoritarios de Bin Salman. Aunque nunca se pudo vincular directamente a Bin Salman con su muerte, resulta evidente que al príncipe heredero le preocupaba que emergiera una figura en el exterior que criticara su deriva autoritaria y que arruinara al mundo su imagen de reformista. Desde luego, el impacto internacional que tuvo ese asesinato de Jashogui explica en cierta medida esa posterior actitud pragmática y también más moderada de Bin Salman. Pensemos que este hecho llegó a comprometer incluso la posición de Bin Salman como príncipe heredero. Sí, hubo presión internacional muy fuerte, cierto. Pero una cosa es importante aclarar, ¿no? Ambos episodios, en cualquier caso, todo esto que está haciendo Bin Salman, o que estuvo haciendo Bin Salman no son excepciones, sino que son un modus operandi, ¿no? Del príncipe heredero. Y no solamente esto aplica a estas élites, sino también a la propia sociedad saudí, ¿no? Porque justo antes de impulsar esas reformas a favor de la mujer, eso que comentábamos antes, ¿no? De intentar darle algún que otro derecho a las mujeres, antes de hacer eso, también detuvo a activistas feministas que ya luchaban por esos, Claro. digamos, por esos derechos hace tiempo, incluso por reformas más profundas. Entonces, él quería siempre transmitir esta idea de ningún movimiento social, ninguna reivindicación ciudadana va a cambiar nada. El único que puede cambiar las cosas soy yo, que soy el príncipe heredero en este caso. Entonces, él vela por los derechos y por el bienestar de los súbditos y ninguno más que él, ¿no? Y aquí ya ha venido el plot twist, ¿no? En la narración anterior, que pese a todo, Frank acaba aceptando ese encargo que le habían ofrecido en Arabia Saudí. Evidentemente, de nada importan esas cuestiones turbias que señalaba al principio, que, bueno, le incomodaban, pero todo el mundo tiene un precio. No sé si este puede ser un buen ejemplo de cómo el mundo percibe también a Bin Salman. Al final tiene tanto poder, tanto dinero, que, oye, te acabas plegando si te llaman. Desde luego que es un buen ejemplo. Mira, Claro. cuando estaba escuchando a Frank, Fer, ¿sabes en quién estaba pensando? Pues estaba recordando la figura de Joe Biden. Porque durante la campaña presidencial de 2020, Biden afirmó que quería convertir a Arabia Saudí en un paria internacional a raíz de ese asesinato de Jamal Khashoggi. Sí. Sin embargo, en 2022, ya en la Casa Blanca, lo que hizo Biden fue viajar a Jeddah para pedirle a Bin Salman que asegurara el suministro de petróleo y que redujera la influencia de Rusia en la región. Incluso terminó reanudando la venta de armas a Arabia Saudí. Este ejemplo resume perfectamente la forma que tiene el mundo de percibir a Bin Salman. Claro. En un momento de confrontación geopolítica, de crisis del multilateralismo y de auge de las potencias medias y los hombres fuertes, el príncipe heredero saudí es una figura con la que hay que entenderse. Y es que al fin y al cabo es un actor indispensable para la estabilidad de Oriente Próximo e incluso para la mediación entre Estados Unidos, Rusia y China. Además, la época de esas grandes purgas pues ya ha pasado. No existe un polo de oposición real a Bin Salman dentro del reino saudí. Y en este contexto, pues es mucho más fácil hacer la vista gorda y aceptar la realidad, que es que Bin Salman es dueño y señor de Arabia Saudí. Sí, es un poco aquella frase que se usaba, que estaba Estados Unidos con Somoza, ¿no? De es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Y esa es la situación, la cuestión del pragmatismo e idealismo de las relaciones internacionales, ¿no? Pero es un poco lo que tenemos, con lo que tenemos que lidiar ahora y con lo que Frank también tiene que gestionar, ¿no, Franco? Bueno, sí, es ese gran desafío. Me quedaba pensando en esto que decías, ¿no? De todos tenemos un precio o algo así. Frank, desde me luego. Imagino que... Sí, bueno, pensé muchas cosas respecto a eso, pero más allá del caso, me imagino que es un elemento interesante, ¿no? Cuando construimos estos episodios de La Mente de, intentamos armar personajes que, bueno, tengan una cuota importante de realidad, porque así nos ayuda a entender mejor, ¿no? Claro. A estos líderes autoritarios que conforman esta serie. Sí, totalmente. Pero bueno, esta ha sido un poco esa historia, creo que bastante interesante, de un personaje, insisto, que es muy desconocido. Mohammed bin Salman, en general, Arabia Saudí es un país muy desconocido, más allá de la Fórmula 1, la Supercopa de España y demás. Algún día tendremos que hacer un episodio de Arabia Saudí, ahí queda pendiente. Seguimos sumando deudas a este podcast, pero bueno, esperamos que lo hayas disfrutado. Por cierto, más anuncios. Mañana nos vemos, porque hay directo de No sé, Fin del Mundo. En menos de 24 horas nos puedes ver. No sé si quedan entradas porque estamos hablando desde el pasado. Pero bueno. No tengo ni idea. Mañana a las 7 de la tarde, mañana martes 20,
a las 7 de la tarde en Puerta de Toledo, ahí en el centro de Madrid, en el auditorio de la Carlos III, de la Universidad Carlos III, donde David estudió el máster y Alba también. Pues ahí vamos a hacer un episodio en directo en el marco del Festival Estación Podcast sobre la geopolítica del Mar Rojo, un tema pues, que genera muchísima conversación. Bastante conectado con este. Sí, cierto, correcto. Sí, si quieres aprender más, pues ahí vas a tener tu particular ampliación del tema. Pero bueno, si quedan entradas, que están todas disponibles, son gratuitas en la web de Estación Podcast, del Festival Estación Podcast, pues las consigues ahí y te vienes pues sola o con los colegas o con la familia o con quien sea a echar un buen rato. Pero bueno, que lo sepas, que mañana tenemos directo y queremos que esté lleno, hombre, que nos gusta verle las caritas a la audiencia, a nuestros oyentes, que para eso hacemos este podcast, para y que lo paséis bien. tomamos unas cervezas, unos vinos, además ahí unos trastos, eso es. Claro, está la plaza esta del Rastro, que Sí. hay unos bares muy ¿No buenos. vas a cambiar cromos? Ay, es verdad. Claro. Es una putada que no haya Claro. para cambiar cromos. Exactamente, para Rastro. rematar el álbum. Pero bueno, a lo mejor nos ponen algún problema en la liga, si no vamos a cambiar cromos también. Piratería. Puede ser Piratería de cambiar cromos, ¿no? Poco le faltará. Poca broma, sí. Poco le faltará, pero bueno. Muchísimas gracias, Franco, por este episodio. A ver, perdón que te interrumpa, pero quería decir dos cosas muy breves. La primera es que con lo de Estación Podcast, si ven que no llego, ustedes arranquen y yo me sumo más tarde, ¿ok? No les pongan la miel en los labios a los oyentes con un directo de En la mente de, porque puede haber disturbios. Puede haber disturbios, sí, me imagino. Claro. Ahí Madrid prendía fuego. Yo sé que mucha gente querría tener esto. A lo mejor podemos pensar, porque esto hay que organizarlo bien y tiene que ser un aforo grande, hacer algo de… Además también tiene la parte de las narraciones, ¿no? Pero podemos pensar muy a futuro, hacer algo de En la mente de en directo, sería una cosa muy chula, pero tiene su complicación. Que no sea en un estadio de un club de fútbol porque tenés quilombo con la liga. Claro, no, tiene que ser un sitio más neutral, menos futbolístico. Está bien. Porque no Y queremos… lo segundo que quería decir, que es importante y tiene que ver con mi seguridad personal, acá tengo mi libretita de El Orden Mundial que me regalaron allá porque Edu me la regaló. Lo que no me dio fue los polvorones, que me los sigue debiendo. Ni el roscón, Pero claro. lo que quería decir es que en esta libreta estoy anotando todos los países a los que ya no puedo ir, así que agregaría Eso es, ahora otro más. Arabia Saudí. Claro. Sí. Puedes ir a Arabia Saudí, pero Gracias a lo mejor por eso, amigos. sales Los en quiero un una montón. bolsa de deporte, como el bueno de Yamal. Pero bueno, también, Franco menciona el fútbol. Mañana también tenemos estreno. Estreno verdad. de Realpolitik. Realpolitik. Nuestro otro podcast que lo hacemos con la revista Panenka. Lo vas a tener disponible en Podimo. Aquí también estará el enlace en el episodio para que te puedas apuntar. Tienes una prueba gratuita para escucharlo. O sea que si te interesa, es un tema increíble. Es una cosa chulísima lo que estamos haciendo. O sea que si te interesa. Si no eres futbolera, te va a gustar. O sea, no. También es un podcast que hemos hecho para la gente a la que el deporte le da un poco igual y viceversa, o sea, a quienes les guste mucho el fútbol pero el tema de la geopolítica no les termina de interesar, Realpolitik FC es un podcast bien entretenido, o sea que mañana van a pasar muchísimas cosas, no me enrollo más. Gracias también a ti, David. Madre mía. Nada, un placer. Joder. Y gracias a ti que nos has visto y escuchado en Spotify, en YouTube, en iVoox, en Amazon y en Apple. Siempre es un placer teneros al otro lado. Recuerda si mañana quieres venirte a Madrid. Y nada, si no, en cualquier caso, nos vemos aquí en próximos episodios de No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del Orden Mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez, Alba Leiva y Franco de Ledone. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Narraciones y sonorización Franco de Ledone. Sintonía original Pablo de Diego.